Hasta el momento, hemos visto que las transacciones permiten a los usuarios ingresar, modificar y eliminar datos en las tablas de la base de datos de la aplicación. Además de este medio para ir actualizando la base de datos, en ocasiones resulta necesario definir algún proceso de actualización automático. A modo de ejemplo, la agencia de viajes podría necesitar cada determinado tiempo aumentar los precios de todos los vuelos registrados, aplicándole a los precios vigentes determinado porcentaje de aumento. Resultaría muy tedioso utilizar la pantalla de la transacción para editar manualmente cada precio de los cientos de vuelos registrados, por lo que nos interesa que esto lo haga un proceso masivo. Para resolver este ejemplo que planteamos, lo primero que debemos hacer es solicitarle al usuario el porcentaje de aumento que desea aplicarle a los precios de los vuelos. Para eso, vamos a crear un objeto de tipo WebPanel. Seleccionamos New, Object, WebPanel y le damos el nombre Enter Percentage. El objeto WebPanel es básicamente una página web que nos permite resolver variedad de funcionalidades, como solicitarle datos al usuario o también brindarle consultas muy completas funcionalmente. Si incluimos variables en el form de un WebPanel, las mismas tendrán comportamiento de entrada de datos, es decir, que el usuario podrá ingresarles valor. Si en cambio incluimos atributos en el form de un WebPanel, los mismos serán de salida, o sea, que no serán editables, sino que solamente se mostrarán los datos que dichos atributos tengan almacenados en la base de datos. Vamos a definir entonces una variable en este WebPanel. La creamos con el nombre percentage. Ahora volvemos al form y digitamos directamente dentro del mismo Enter Percentage. Presionamos Enter y debajo del texto insertamos la variable percentage. Seleccionamos Insert Variable, elegimos a la variable percentage y ahora arrastramos un botón al form desde la toolbox. Como se puede percibir, la página nos ha quedado pronta para que el usuario ingrese el porcentaje de aumento que desee y presione el botón para ejecutar un proceso automático que resuelva el aumento de los precios de todos los vuelos. Ahora bien, si hacemos doble clic en el botón, vemos que nos lleva a la sección de eventos del WebPanel, y en particular, el cursor se posiciona dentro del evento asociado al botón, el evento Enter. Aquí codificaremos las instrucciones que queremos ejecutar cuando el usuario presiona el botón. Recordemos qué es lo que tenemos que hacer. Debemos navegar todos los vuelos almacenados y para cada uno actualizar su precio. Vamos a escribir entonces un comando for each con su correspondiente en for para navegar la tabla flight. Un for each siempre tiene que contener al menos un atributo en su cuerpo para que GeneXus pueda determinar la tabla base a ser navegada por el for each. ¿Qué atributo podremos referenciar? ¿Y cómo hacemos para actualizar el precio de cada vuelo? Para actualizar la base de datos en un WebPanel solamente contamos con una posibilidad, y es empleando el concepto de Business Component. Veamos de qué se trata un Business Component y cómo se usa. Dado que queremos actualizar datos de vuelos, vamos a abrir la transacción Flight y observemos las propiedades de la transacción. Vemos que hay una propiedad de nombre Business Component y la configuraremos con valor True. Todas las transacciones tienen la propiedad Business Component, o sea que a cualquier transacción de la base de conocimiento le podemos configurar su propiedad Business Component con valor True. Cuando a una transacción le configuramos su propiedad Business Component con valor True, en cualquier objeto de la base de conocimiento podremos definir una variable del tipo Business Component de la transacción definida como tal. Empleando esta variable, podremos ejecutar a la transacción Flight sin su form para realizar actualizaciones de la base de datos. Además, cuando utilicemos esta variable definida del tipo Business Component de una transacción, se dispararán las reglas que hayamos definido en la transacción. Y también se ejecutarán todos los controles automáticos que ofrece la transacción para validar que los datos almacenados sean consistentes. Ahora bien, volvamos al objeto que estábamos codificando para aprender a utilizar variables de tipo Business Component. En el WebPanel Enter Percentage, dentro del cuerpo del for each que estábamos codificando, vamos a escribir la primera instrucción. Escribimos ampersand y seleccionamos la variable
bcflight que hemos definido. Ahora digitamos punto y elegimos el método load. El método load, tal como su nombre lo describe, permite cargar en memoria los datos correspondientes al valor de llave primaria que indiquemos dentro del paréntesis. El valor de llave primaria que se incluya dentro del mismo deberá ser un valor válido para la llave primaria de la transacción que es Business Component. En este caso, estamos cargando en memoria un vuelo y el valor de la llave primaria lo tenemos en el atributo Flight ID, ya que nuestro objetivo es navegar la tabla Flight mediante el for each y para cada vuelo navegado tendremos los valores de sus atributos. A propósito de que nuestro objetivo es navegar la tabla Flight, observemos que este atributo Flight ID es por el momento el único atributo presente en el for each y por lo tanto hace que la tabla base del for each sea Flight, de modo que el for each navegará toda la tabla Flight, puesto que no hemos definido ningún where con condiciones de filtro, y para cada registro navegado se ejecutarán las instrucciones incluidas en el cuerpo del for each. La primera sentencia entonces efectúa algo equivalente a lo que sucede cuando digitamos en la transacción un valor de identificador de vuelo y salimos del campo. Se cargan en memoria todos los datos correspondientes a ese identificador y los tendremos disponibles, en este caso, en la variable bcflight. Podremos modificar solamente los mismos valores de atributos que aparecen editables en el form de la transacción, es decir, los que se encuentren en la tabla base asociada a la transacción, en este caso, flight. Volvamos ahora al código que estábamos escribiendo. Como la primera instrucción del for each cargó los datos del vuelo navegado en memoria, ahora solamente nos resta modificar el precio del vuelo y grabar los cambios. Vamos a escribir la segunda instrucción dentro del for each. Digitamos ampersand, seleccionamos la variable bcflight, digitamos punto y observemos que tenemos dos tipos de elementos que podemos elegir. Los que tienen un icono color violeta son métodos para aplicar a la variable, como el método load que recién hemos usado y explicado. Y los que tienen el icono con la mano son los atributos presentes en la estructura de la transacción que es Business Component y de cuyo tipo es la variable bcflight. Seleccionamos el atributo Flight Price y para asignarle valor al atributo digitamos el signo de igual. Ahora, a la derecha del signo, debemos definir el cálculo para obtener el nuevo precio del vuelo con el porcentaje de aumento aplicado. Vamos a escribir el cálculo y enseguida lo explicaremos. Esta instrucción le está asignando al precio del vuelo que tenemos cargado en memoria el mismo valor que tenía multiplicado por el resultado de la cuenta que está entre paréntesis. Este cálculo está sumando 1 más el valor que tiene la variable percentage dividido 100, o sea que, por ejemplo, el porcentaje de aumento que ingresaron en la variable fuera 20, al multiplicar el precio actual por 1,20, se obtiene el nuevo precio con el 20% de aumento, el cual asignamos al precio del vuelo. Ahora debemos grabar físicamente esta actualización. Escribamos la instrucción para hacerlo. bcflight, punto, elegimos save y observemos que los métodos siempre van seguidos de paréntesis. Cuando se ejecute el método save, se dispararán las reglas definidas en la transacción flight, con algunas excepciones, y se ejecutarán las validaciones automáticas que efectúe la transacción. Si ocurren errores, ya sea porque se han disparado reglas error que hayamos definido en la transacción o por validaciones automáticas, los textos correspondientes a lo que sucedió quedarán cargados en una colección en memoria. Esta colección se podrá recorrer y procesar. No lo mostraremos en este video, sino en otro que enseña más detalles sobre Business Component. Ahora evaluaremos si la operación de grabación fue exitosa. En caso de éxito, escribiremos commit y en caso contrario, escribiremos rollback para deshacer las operaciones que intentamos efectuar a la base de datos posteriores al último commit. Vamos a probar ahora esta funcionalidad que hemos implementado. Antes, salvemos los cambios hasta aquí en GXServer. Presionamos F5.
Ejecutemos la transacción flight para revisar los precios de algunos vuelos. Y ahora ejecutemos el webpanel Enter Percentage. Ingresemos un porcentaje de aumento del 50% y presionemos el botón Confirmar. No hemos incluido ningún mensaje que avise que el proceso se realizó y terminó, pero vamos a corroborarlo ejecutando la transacción flight nuevamente. Si recordamos los precios que habíamos ingresado, podemos notar que todos se han aumentado en un 50%. Ahora volvamos a la codificación que hicimos. Es importante aclarar que podemos usar una variable de tipo Business Component fuera de un comando for each. Por ejemplo, todo este código es válido fuera del for each, con la única salvedad que el valor del identificador de vuelo a ser cargado en memoria tendría que especificarse como valor fijo. Por ejemplo, así. O tenerlo cargado en una variable y especificar la variable dentro del paréntesis, así. Esta sería una carga en memoria puntual de un vuelo y estaríamos actualizando el precio de ese vuelo. No es una actualización masiva como la que hicimos dentro del for each. Ahora, supongamos que deseamos eliminar los vuelos que tenemos registrados. Para eliminar en la base de datos usando Business Component, hay que hacer casi lo mismo que hicimos para actualizar. Primero, cargar en memoria los datos asociados a una llave primaria, usando el método load, y después ejecutar el método delete para efectuar la eliminación. Con este código estamos navegando toda la tabla de vuelos, cargamos cada vuelo navegado en memoria y eliminamos el vuelo. Este último bloque de código se mantiene igual, validando si no ocurrieron errores al intentar eliminar, en cuyo caso confirmamos la eliminación de la base de datos y en caso contrario no. Al igual que como vimos para la actualización, podemos querer eliminar un vuelo puntualmente y para eso codificaríamos la carga en memoria del vuelo específico y eliminación fuera del comando for each. Nos resta ver cómo insertar un vuelo usando Business Component. Es igual a cuando actualizamos, con la única diferencia de que no hay que efectuar load, ya que no vamos a recuperar un vuelo, sino insertar uno nuevo. Quitemos el for each en for y la línea con el método load. Así sea en un evento enter de un objeto o en el contexto que estemos, para insertar un registro empleando el concepto de Business Component, básicamente hay que asignar valores a los atributos que nos interese, luego ejecutar el método save para la variable y ejecutar el commit o rollback en base al éxito o no de la operación como venimos viendo. Dado que Flight ID tiene la propiedad AutoNumber con valor true, no hay que asignarle valor a dicho atributo, del mismo modo que cuando operamos con el form de la transacción flight. A su vez, si al nuevo vuelo que queremos insertar le queremos asignar determinado aeropuerto de origen y determinado aeropuerto de destino, escribimos, como venimos haciendo, bcflight, punto, elegimos Flight Departure Airport ID, le asignamos valor y así a cada atributo que nos interese cargarle valores, hasta que llegue el momento de hacer save y commit o rollback. El método save, como vemos, se usa para grabar tanto una inserción de un nuevo registro como para grabar una actualización. Si primero cargamos en memoria un registro, le asignamos valores y hacemos save. GeneXus entiende que es una actualización. Y si no, asignamos valores a los atributos más save. Y GeneXus entiende que es una inserción. No podemos olvidar el commit. Así, hemos visto otra forma de actualizar la base de datos, en particular usando Business Components. Como ya hemos dicho, si una transacción es definida como Business Component, en cualquier objeto se podrá definir una variable de dicho tipo para actualizar la base de datos desde allí. También es posible exponer a los Business Components como servicio web, es decir, que pueden utilizarse las facilidades para actualizar la base de datos desde una aplicación web independiente que consuma este servicio. Para lograr esto, debemos configurar alguna de sus propiedades. Nos queda ver una alternativa más para actualizar la base de datos con ciertos comandos. Lo veremos en el próximo video y tenemos que saber que eso solamente se podrá usar en objetos procedimiento.